Bienvenidos a la fiesta del amor. Qué lindo poder estar aquí compartiendo esta palabra que la Biblia dice que es vida. Es espíritu y es vida. Eso es lo que es la palabra de Dios. Es el alimento exacto que todo nuestro ser, nuestro espíritu necesita recibir, comer y conocer. Así que vamos a hablar hoy sobre el amor inalterable. Ese amor de Dios que no cambia con el tiempo ni con nuestras acciones, que permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Esa es su naturaleza, una naturaleza fiel. Entonces, vamos a ver una historia que me ha sacudido hasta las lágrimas de el amor de Dios, pero en un paralelo de una historia maravillosa, que la tenemos en el Antiguo Testamento como una ilustración, como una analogía que nos muestra el verdadero amor de Dios, que no se rinde jamás por nosotros. Aunque seamos infieles, dice, Él permanece fiel. Pero para entrar en el contexto de esta palabra, quiero decir que un joven profeta, un hombre que ministraba la palabra de tal manera, de manera poética y muy acertado, guiado por Dios, vivía en los días del rey Jeroboam II. Era un reino de Israel, porque en los días del rey Salomón, el pueblo de Israel se dividió en dos reinos por la inmadurez de su hijo Roboam, que quiso establecer mucha dureza al pueblo. El pueblo no pudo aceptarlo porque no podían cumplir con esas exigencias. Entonces se dividió el reino en dos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur estaban los reyes como Usías, Josías, reyes que amaban al Señor. Pero en el reino del norte estaban estos reyes que más bien llevaban al pueblo a prostituirse con otros dioses. La Biblia, cuando habla de fornicación, no solamente está hablando de un acto de pecado, de la moralidad humana, sino de su pueblo, que era un pueblo que se prostituía con otros dioses, confiaban en otros dioses. Entonces, este es el contexto del tiempo en que se mueve Oseas, este profeta, un joven muy lindo, muy hermoso, creíble. El pueblo le creía, lo admiraba. Seguramente las muchachas también, jóvenes, lo admiraban porque era el predicador soltero del reino. ¿Se imaginan? Y con tanta belleza y con tanta sabiduría todas estaban, ¿no? Y seguramente él también deseaba casarse con una mujer que lo acompañe en su llamado, en el servicio que tenía para Dios. Una mujer idónea, una ayuda idónea para él. Una mujer que pueda acompañarlo en ese, vuelvo a repetir, en este llamado de Dios, porque un llamado de Dios, y al menos en esos tiempos, era bien duro y bien difícil. Gente rebelde, dice la Biblia, del pueblo de Israel, contradictoria. ¿Por qué? Por una naturaleza que les gobernaba. La naturaleza con la que todos nacemos. Así que no los podemos juzgar mucho a los antiguos del Antiguo Testamento, porque esa naturaleza la tiene toda la humanidad. Con esa naturaleza nacemos. Entonces, pero también seguramente sus padres querían que él se case con alguna muchacha
de buen testimonio, de alguna de las tribus de Israel, alguien que ellos puedan conocer, que pueda también en el proceso, en el matrimonio, acompañar y bendecir a su hijo. Pero sucedió lo contrario. ¿Qué creen? Algo inesperado le pasó a Oseas. Cuando lo que Dios pide parece no tener sentido. Hay algunas cosas que Dios nos pide que parece que no tienen sentido de ser. Como un Dios santo que aborrece el pecado de inmoralidad puede pedir semejante cosa a un hombre apartado para él que iba a hablar su palabra. Entonces hay cosas en la Biblia que si lo vemos al ojo natural no lo podemos explicar, pero cuando se va desarrollando esta historia podemos ver que es un paralelo que Dios quiere mostrar a través de Oseas del amor de Dios fiel con su pueblo infiel. Así que qué maravillosa palabra que es esta, una extraña orden. ¿Y qué fue lo que le habló? Ustedes pueden leer. Le dijo, en pocas palabras, que se case con una prostituta. Esto es raro, parece no entender, pero en el proceso del desarrollo de este mensaje vamos a ir entendiendo. ¿Sabe por qué? Porque a veces hablamos del amor de Dios y que Dios es fiel, pero a veces solamente es una teoría hasta que podemos experimentar y vivir esa fidelidad de Dios, ese amor fiel de Dios con nosotros mismos cuando le fallamos, cuando no le obedecemos. Entonces le dice, cásate con una prostituta, una mujer prostituta y ten hijos de prostitución. Porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. ¿Y qué hizo él? Con obediencia fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. En realidad después concibió dos más, una hija mujer y un hijo hombre, le dio 3 hijos. Pero ¿qué pasó con Oseas? Dejó de ser el profeta creído, o sea, que tenía credibilidad, no creído sino que tenía credibilidad ante el pueblo, porque muchos pensaban, si verdaderamente este fuera profeta, ¿cómo no va a oír bien la voz de Dios? ¿Cómo Dios puede bendecir un matrimonio así con una prostituta? Entonces era cuestionado Oseas por su decisión de obedecer a Dios. Y a veces eso nos pasa. Hay cosas locas que Dios pide o que Dios nos muestra y somos juzgados o criticados. La gente no lo entiende. Pero en el proceso, esa decisión de obedecer a Dios nos hace bien a nosotros mismos, porque pasamos de la letra, pasamos de la teoría a la experiencia de conocer verdaderamente a un Dios fiel, a un Dios bueno, a un Dios que nos ama de manera inalterable. Su amor no cambia con el tiempo. Su amor es fiel siempre, aunque no lo seamos nosotros. El verdadero amor permanece fiel. ¿Qué pasó? Él sabía que se casó con una prostituta. Y al tiempo, la mujer deseó volver a su vieja vida. Deseó lo que sus amantes le daban, sin entender el amor de respeto, el amor que le brindaba a su esposo, que le daba todo. Entonces lo dejó, lo traicionó y lo dejó. Y dice, porque su madre se prostituyó, los que lo concibió actuó desvergonzadamente, porque dijo, iré tras mis amantes, que me daban mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Qué duro para
para Oseas. Él sabía que ella lo había traicionado, que era una mujer infiel. ¿Y qué es lo que hace la ley con eso? La paga del pecado es la muerte. Si él denunciaba, aunque el pueblo ya lo sabía a voces que era así, si él la denunciaba que era infiel, ella podía morir. Pero ¿saben qué? Más allá del dolor de la traición, él la amaba. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Más allá que nosotros le fallemos una y otra vez, que lo rechacemos o que no le creamos, su amor no cambia con el tiempo, ni con nuestras acciones. Su amor permanece fiel. Entonces ella se fue, me imagino el dolor de Oseas, pero también la firmeza de ese amor redentor, ese amor eterno. Fue ahí que él comenzó a comprender lo que no entendía antes, porque podía juzgar al pueblo. Este pueblo perverso que se va tras dioses ajenos, que sacrifica, hace sus sacrificios a otros dioses. Pero ahí pudo entender el amor de Dios. El amor de Dios no juzga. El amor de Dios siempre viene para redimirnos. Entonces aquí le da un nuevo entendimiento que pasa de la teoría a la experiencia. Si somos infieles, lo dice el apóstol Pablo, él permanece fiel. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. No puede negarse a sí mismo. El amor de Dios usa todo y aún lo que no entendemos para hablar a nuestro corazón. ¿Le ha pasado? Cómo Dios usa todo, personas, usa el silencio. Usted va a decir, ¿pero qué está diciendo esta mujer? ¿Acaso se puede contradecir? ¿Acaso alguien puede hablar en el silencio? Pues sí, dice que Dios calla de amor para volvernos a Él. Dios habla, utiliza todo, utiliza el silencio, utiliza el desierto, utiliza personas, utiliza todo para volvernos a enamorar, para volvernos a Él. Porque qué difícil debe ser vivir con una persona indiferente en su amor, una persona tibia, indiferente que está ahí porque tiene que estar, ¿no? Pero no está ahí con placer, con deseo, con gozo. No está dispuesto o dispuesta a servir. Entonces dice, yo la voy a enamorar. Otra versión dice, la voy a volver a enamorar. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud, como el día que salió de Egipto. Entonces, los desiertos que pasamos no son con despropósito. No hay despropósito alguno, dijo Job, en el desierto tan duro que pasó. Todo en Dios tiene propósito y todo en Dios Él lo capitaliza. Todo en Dios, esas esperas nos llevan a verdaderamente una entrega, una rendición y la fe, porque o le creemos o le creemos. Y Dios nos llamó por la fe. Por la fe es el inicio de nuestra vida con Él, de nuestra comunión con Él. Esa fe nos justificó, nos hizo justos para Dios, para Él, para que Él venga a vivir en nosotros. Entonces, qué buenos son los tiempos donde el propósito de Dios en esos silencios o en esos desiertos es formar el carácter de su Hijo en nosotros. Y aquí vemos este amor redentor. ¿Qué es redención? Es el pago para liberar a un esclavo o un prisionero. Para liberar a los esclavos tenían que pagar mucho dinero. Entonces,
esto le pasó a Oseas. Vino nuevamente un mensaje inesperado. Dios le habló a Oseas. Y vamos a irnos un poquito a esta historia, porque nosotros, los seres humanos, somos románticos, ¿sí o no? Los varones también, sí. Entonces, hay películas que nos encantan de los reyes, de los príncipes hermosos que se enamoran de una campesina, ¿sí o no? O de esos hombres tan sabios, tan valientes, de renombre, que se enamoran de una camarera, de una persona que está sirviendo en algún hotel, como hay una película con Jennifer López, muy, muy bonita, muy linda. Pero esto, amados, no es una película. Esto es una historia de la vida real. ¿Me comprende? Esto es una historia de la vida real de un hombre de Dios, un joven hermoso, con propósito, con sentido en la vida, que Dios le mandó a casarse con una prostituta. Y la prostituta lo dejó, se fue con otro. ¿Y qué pasó? Seguramente esa prostituta con su amante, que la tenía como una distracción para su placer, en algún momento ella se dio cuenta de que era por diversión, por placer, pero que no la amaba. Y ahí seguramente recordó el amor fiel de su esposo. Ahí recordó cuánto su esposo la amaba, cuánto la respetaba. Y ella seguramente no quiso obedecer a alguno de sus caprichos. Y cuando no hay amor, amados, hay una canción, un bolero, porque aquí estamos en Cristo, no estamos en religión, que voy a poner a lo último, que hace un contraste entre querer y amar. Muchos sabemos querer, dice, pero pocos sabemos amar. ¿Sabe por qué? Porque el amor es sufrido. El que ama, sufre. Entonces, alguien le dijo a Oseas: tu esposa está en el mercado, atada con cadenas, siendo vendida como esclava. Claro, el amante se enojó y dijo: me deshago de esta prostituta y la voy a vender, voy a ganar con ella. Y Dios también le habló y le dijo: ve y ama nuevamente a tu esposa prostituta. Ámala. No dudó en hacerlo, corriendo fue al mercado y en el camino de ida se acordaba de las noches que él pensaba con enojo, con rabia, con frustración, y decía: el momento que la vea, voy a estar muy enojado, le voy a decir muchas cosas. Pero ¿qué pasó cuando la vio? ¿Qué pasó cuando la vio encadenada, sucia, con gente malvada a su alrededor que la rechazaban, que la trataban mal? Nadie quería dar un peso por ella porque pensaban que no valía la pena en invertir en una mujer así. Pero cuando la vio, se olvidó de todo su enojo y su frustración. ¿Y sabe qué hizo? La compró de nuevo. Pagó 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Para ese tiempo era bastante. La plata simboliza en la Biblia la redención. ¿Qué es redención? Volver a comprar a un esclavo o a un prisionero por un alto precio. Y eso fue lo que hizo Oseas. Eso fue lo que hizo este hombre que entendió el verdadero amor.
nosotros decimos, esta persona me hace algo y me las paga, se acabó, nunca más. Pero el amor de Dios no es así. Que levante la mano el que nunca más después de que recibió a Cristo le falló, le desobedeció. Yo bajo las dos, amados, porque es verdad. Entonces, pero ahí es que comenzamos a enamorarnos de Él, cuando esperamos el azote, pero viene la gracia. Ese es el amor que nos transforma, ese es el amor que nos conquista, no el amor, el querer del reproche, sino el amor fiel de Dios, que nos ama así como somos, pero no nos va a dejar como estamos. Va a permitir procesos, situaciones de silencio, de desiertos, para transformarnos a la imagen de su Hijo. Voy a pedir a Heber que me ponga el trozo de una película que quisiera que la vean. Se llama Amor Redentor. Dura como unas 2 horas, pero está basada esta película en la historia de Oseas, adaptada al tiempo de la fiebre del oro en Estados Unidos. Señor, gracias por bendecir la tierra que me has ofrecido. Que siempre sepa, mientras cuido cada cultivo y criatura, que tú eres el que los ayuda a crecer. Concédeme fuerza y sabiduría. Por favor, protege la granja de cualquier daño. Gracias, Señor. Amén. Señor, esperaba que tal vez pudieras darme, es decir, que me proporciones a alguien con quien compartir esto. ¿Alguna guía? ¿O una señal? Algo. Sí, y que tal vez le guste la pesca. Y podría tener piernas largas. Como sea, tú... Confío en ti. ¿Qué? Camina. Vista, señores. Miren eso. A un lado. Mira eso, amigo. A un lado. Es toda una visión, ¿no? ¿Quién es ella? Es Ángel, la chica más bella al oeste de las Rocosas. Todos los lunes y viernes por la tarde sale a pasear y todos salen a verla. Ya veo por qué su marido está armado. No, ese no es su marido, es su guardaespaldas. Nadie se acerca a 1 metro de ella gratis. Tiene que conocerme. Tendrás que formarte. La duquesa celebra una lotería diaria para ver quién consigue pasar tiempo de calidad con ella. ¿La duquesa? Es la dueña del burdel, el palacio. ¿Que es una prostituta? Uh-huh. Señor, sin duda tiene sentido del humor. Esa es la chica. ¿Qué dices? Nada. Has estado en esa granja mucho. Sí, démonos prisa. Toma, llévalo a la parte de atrás. He venido a decirte que te amo.
y que lo siento mucho. Siento mucho todo el dolor que te he causado, Michael. Es el dolor que nos trajo a este momento. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter. I'll be your armor. No te lo quites esta vez, por favor. Nunca me lo quitaré. I hear you. Mientras siga viva. Bienvenida a casa, Sara. Siempre te he amado. Bienvenida a casa. Send out an army to find you. El comienzo y el final. En el medio de esta película le costó mucho conquistarla. Pagaba grandes cantidades de lo que no tenía, de oro, para entrar a verla. Y ella esperaba hacer su trabajo de prostituta. Pero él le decía, no, porque tú vas a ser mi esposa. Yo no te voy a tocar. Tú vas a ser mi esposa. Sal de este lugar. No quería por algún tiempo hasta que accedió, se casó con él y después de estar casada con él, lo traicionó con su cuñado y escapó. Pero el amor de Dios no nos deja iguales. El amor manifestado a través de su iglesia, a través de sus hijos, sigue cambiando personas, sigue cambiando corazones. Por eso la importancia de morir a nosotros mismos y de manifestar el amor de Dios a quien pensamos que no lo merece. Porque la misericordia de Dios, en vez de darnos lo que merecemos, nos da lo que no merecemos. Así también hace su gracia. Y eso es el cuerpo de Cristo. A los que nos hacen daño, a los que nos han traicionado, ¿cómo les vamos a pagar? ¿Cómo paga el mundo? Quiero darle una buena noticia. La iglesia en la tierra es una colonia del cielo. Usted es un ciudadano del cielo que tiene a Cristo en su corazón, tiene al Hijo de Dios y tiene su naturaleza por esa obra de amor tan magistral, tan sublime de la cruz. Cuando usted ve una cruz, a veces estamos muy románticos o muy desanimados pensando, Dios no me ama. Si me amara, ¿por qué me pasa esto? Yo digo, mira la cruz. Ese es el verdadero amor. Alguien que está dispuesto a dar su vida. El pacto de amor eterno revelado en tipos y figuras que lo muestra Oseas. Después de ese tiempo de entender verdaderamente ese amor inalterable, ese amor sublime, ese amor eterno. Y dice, esto muestra que Israel, me olvidé de, aquí abajo le dice, la recuperó pagando un precio, pero le dice, por mucho tiempo serás mía, no te prostituyas ni te entregues a otro hombre, y yo también te seré fiel. Y hay otra versión que dice, serás mía y yo seré tuyo para siempre. Y eso es Dios en nosotros. Aunque nos apartemos voluntariamente de Él, Él permanece en nuestro corazón, fiel, buscando la oportunidad, operando circunstancias, situaciones para volvernos a enamorar. Oseas 3, 4 y 5 dice, esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor, su Dios,
y a los descendientes de David, su rey, en los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. ¿Qué muestra esto? Esta es una profecía mesiánica que está mostrando el descendiente de David. ¿Quién es? Jesucristo. A Él nos está mostrando. Y todos nos vamos a asombrar de su bondad. ¿Quién es capaz de morir por otro, aunque sea muy bueno? Y aquí nos los aclara el apóstol Pablo en Romanos cuál es la genealogía de Jesucristo. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Está hablando de Oseas. La buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Entonces, 100% Dios, 100% hombre. Nunca pecó, pero se convirtió en pecado para salvarnos. Porque donde no hay pecado está la vida, no puede haber muerte. Pero donde hay pecado está la muerte. Y Él tuvo que convertirse en pecado para poder morir y salvarnos. Entonces, amados, la historia de Oseas y Gomer es también nuestra historia con Dios. ¿Cuántas veces hemos fallado, hemos desobedecido, hemos sido rebeldes? ¿Cuántas veces? Oseas significa salvación, igual que Jesús. Eso significa su nombre: salvación, redención, liberación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sabe qué? En la sangre está la vida. Hay gente que vive con enfermedades autoinmunes terribles y siguen viviendo. Pero ¿qué pasa cuando hay una hemorragia interna o externa? La sangre, si ya no está, mueres. Por eso es que Cristo derramó su sangre por nosotros, porque en la sangre está la vida. Nos dio vida, y no cualquier tipo de vida. Vida Zoe, vida abundante, vida eterna, vida con propósito y con sentido antes de Él. Y si lo vamos entendiendo y si vamos madurando, podemos ver que nuestra vida no tenía propósito. El propósito lo da Él. Podíamos tener muchos propósitos humanos, naturales, que nos llevaban a querer más esto, a querer más lo otro, a querer tener un nombre, a querer, pero no te saciaba. Entonces aquí Oseas también nos habla de la cruz. Es maravilloso. Conozcamos al Señor, esforcémonos en conocerlo. Dice, vengan, dice Oseas, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Esto fue lo que hizo con Jesús. Fue destruido su cuerpo con los azotes. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida nuevamente. Al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Esto es la obra de la cruz, amado, que lo entendió perfectamente Oseas. Ese amor redentor, ese amor que no desiste de ti ni de mí, ese amor que permanece fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, por toda la eternidad. Entonces dice, conozcamos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. 21 de septiembre, comienza la primavera. Estamos festejando el amor de Dios, el amor de Cristo. Por eso es que pasemos lo que pasemos, los que entienden esta realidad,
podemos estar en fiesta. Tenemos gozo, no un gozo prefabricado porque nos va bien externamente, sino un gozo de naturaleza. La naturaleza de Cristo está en nosotros por esa obra de la cruz, cuando lo aceptamos a Él. Y ese gozo no cambia, no se va con las pruebas. ¿Saben por qué? Porque es cuestión de naturaleza. Comienza a fluir. Igual que el amor, la paz, el gozo. Y dice, si en algo nos vamos a esforzar, esforcémonos, dice Pablo a Timoteo, esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. El sinónimo o figura de la gracia es Cristo Jesús. Entonces, pero mucha gente toma la gracia. Lo toman como libertinaje, como libertad para pecar, pero no es así. ¿Qué es la gracia? Es Cristo en nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es ese poder capacitador, más bien, para no pecar, para no desobedecer a Dios. Entonces no es libertad para pecar. Le preguntaron a Pablo, porque esa mentalidad antigua de hace más de 2000 años está en el hombre de ahora. Entonces, si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿seguiremos pecando? De ninguna manera, dijo Pablo. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted y yo morimos juntamente con Cristo en la cruz. No solo Él murió por nuestros pecados, nosotros morimos con Él en esa cruz. Manifestación de la naturaleza separada de Dios. Aquí nos muestra que el Antiguo Testamento tiene cosas tan hermosas y nos muestra lo que Dios hablaba con el pueblo y también lo que Oseas también podía identificar. Pero nosotros en este nuevo pacto podemos identificar qué es la naturaleza del hombre sin Dios. ¿Qué haré contigo, oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? Eran los dos reinos. La lealtad de ustedes es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. No hay fidelidad en el ser humano. No hay fidelidad en la naturaleza con la que todos nacemos. No hay. Podemos prometerle a Dios, nunca más, Señor, nunca más. Al poco tiempo seguimos. ¿Sabe por qué? Y Dios permite que nos tropecemos con la misma piedra. ¿Para qué? Para que entendamos que no podemos en nuestra fuerza salir de esa condición de debilidad. Solamente es por la fe, confiando en Él, creyéndole a Él, rindiendo el corazón a Él, permaneciendo en Él. Permanecer en Él nos lleva a dar fruto. El Señor dijo que el pámpano o la rama que está unida a la vid no puede dar fruto por sí misma, si no permanece en la vid. Tu responsabilidad y la mía no es dar fruto, es permanecer en la vid, porque el fruto va a aparecer sin pujar, sin contar hasta 10, para perdonar, para pasar por alto la ofensa, para no tomar las propuestas temporales del pecado. Entonces aquí el mismo Oseas está expresando lo que Dios dice al pueblo. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar de holocaustos. ¿Saben qué? Ofrecer un sacrificio es más fácil, aunque te cueste mucho externamente. Más fácil que rendir el corazón. Por eso Dios dice, no quiero sacrificio ni holocausto. Quiero la misericordia en tu corazón, de ese amor de Dios. El único sacrificio
acepto a Dios es el sacrificio de Jesucristo, su Hijo en la cruz. Los demás sacrificios no, ¿saben por qué? Porque hacen vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es completa. No necesitamos hacer algo para salir de alguna condición. Necesitamos rendir el corazón y apropiarnos de lo que ya somos en Cristo. ¿Qué somos? En nuestro espíritu somos santos, perfectos y completos. Pero esa plenitud de Dios en nosotros, en el alma, es progresiva, es un proceso que nos va llevando a la madurez. Amados, en el tiempo de Jesús, ellos estaban conformados a la ley y Él vino y los incomodó a todos. Todos estaban cómodos con la ley. Y apareció en escena y los incomodó a todos. ¿Por qué? ¿Qué les dijo? Todos quieren ser como ustedes. Ustedes se ven hermosos por fuera, pero por dentro están muertos. Son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos. Entonces los incomodaba. ¿Y qué pasaba? Los rechazaban y decían que Él no cumplía la ley. Decía que no cumplía la ley. Pero ¿saben qué? Jesús cumplió la ley por amor. Porque ¿qué es lo que cumple la ley? El amor. Y lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 3, que lo tengo más adelante. Lo único que puede cumplir es el amor. Puede cumplir la ley es el amor. ¿Por qué? Porque el amor no hace daño al prójimo. Y ese es el cumplimiento de la ley. Entonces Él vino a sacarlo de su tibieza espiritual. Vino a sacarlos de su zona de confort, que eran hipócritas. Una cosa mostraban por afuera, bien comportaditos, pero por dentro hacían nomás, se rindieron. ¿Por qué? Porque nunca quisieron aceptar a Jesucristo. Ellos estaban por los milagros, por las señales que Jesús hacía. Y Él les dijo, no me busquen por las señales, no me busquen por el pan que comieron y se saciaron. Busquen la comida que a vida eterna permanece, porque esa es la que Dios el Padre les ha dado. ¿Qué pues haces tú para que nosotros te creamos? Él les dijo, nuestros padres nos dieron el maná del cielo, y Él les dijo, yo soy el pan que bajó del cielo para dar vida al hombre. El que me cree a mí no tendrá hambre jamás. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. Amados, en el alma humana gobernada por el viejo hombre hay una vorágine de deseos, de cosas que nos apartan de Dios. Y muchas veces no son cosas malas, porque dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Perdemos el tiempo en vez de poder ayudar a alguien o de leer la palabra o escuchar la palabra o hablar con Dios. Entonces Jesús los incomodó a todos, los sacó de su zona de confort y lo mataron, pero cumpliendo lo que ya estaba diseñado por Dios antes de la fundación del mundo. Pero sucede ahora eso con la iglesia. La iglesia quiere oír un mensaje motivador que los motive. Tú eres tremendo, tú eres así, tú eres acá, lo vas a lograr, esta profecía. Eso es un error, amados, porque eso no tiene un soporte real y verdadero. Lo único que nos hace libres es conocer la verdad de Cristo, y es ahí que podemos disfrutar todo lo que Él ya nos entregó en Cristo y no seguir siendo dueños de todo como mendigos de todo. Aquí está, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amor inalterable.
Nada de lo que hagamos puede apagar el amor de Dios. Nada. Pero el problema no es eso. Si ya sabemos que Dios nos ama, ¿sabe cuál es el problema? Quedarnos como la gente del antiguo tiempo. Como Dios me ama, no importa. Como me ama, voy a hacer lo que quiero, voy a seguir haciendo a mi propio criterio. Nunca le voy a preguntar a Dios cuál es su voluntad. Voy a seguir lo que me plazca y lo que yo desee, voy a hacer. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Nos quedamos como niños. Podemos tener canas, pero nuestro actuar puede ser como un niño berrinchoso, que si no obtiene algo en el momento, se enoja con Dios o se enoja con otras personas, a veces hasta consigo mismo. Yo, hermanos, les dijo Pablo, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. ¿Y cuál es el problema de esto? Sabiendo que Dios nos ama. El problema de esto es que dice que cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. No puede administrar su herencia, porque los niños, ¿qué es lo que quieren? Los niños quieren que alguien les dicte de afuera. Haga esto, no haga esto. No meta el dedo en el enchufe porque se puede electrocutar. No haga, siempre esperando que alguien de afuera le esté dictando. ¿Por qué? Porque no han rendido su corazón a permitir que el Cristo que habita dentro de nosotros sea nuestro Rey verdaderamente. Y Él nos guíe y nos dirija. Pero aquí parece una paradoja lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Libres de condenación al entender la cruz. El apóstol Pablo estaba en una lucha como la que tenemos nosotros. Cuando fallamos, cuando no hacemos lo que Dios nos dice, entra la lucha. ¿Y por qué hago lo que no quiero hacer? Eso hago. ¿Por qué lo hago? Entonces él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí él dice así, desconsolado, miserable de mí. Pero ahí viene la revelación, la luz, la respuesta que lo hace saltar de alegría. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces la respuesta está, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por Jesucristo. Es el único que nos puede librar de seguir en una vida a tropezones. Caeremos alguna vez por accidente, pero eso no significa que es un estilo de vida. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí esto quiero que le quede bien claro. Cuando usted falle, cuando usted y se sienta culpable, se sienta en condenación. Cuando alguien dice, cuando un esposo, una esposa dice, este esposo nunca me oye, siempre hace esto, esas palabras, ¿no? Que no debemos decir en las relaciones familiares, nunca, siempre. Pero eso no es verdad, hay que ponerle el ojo ahí, porque no es verdad. No es que nunca ni siempre. Pero cuando Dios dice, amados, así es, porque Él es Dios y no es hombre para mentir. Cuando Él dice ninguna condenación, es ninguna. Ninguna condenación hay. ¿Y qué es lo que nos libra cuando hemos fallado de ese desánimo, de esa acusación y condenación? Una sencilla frase. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sencilla frase. Para los que están ¿en quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la justificación por la fe. Usted es justo como si nunca hubiera pecado, no por sus obras, sino porque le creyó a Dios.
Y el segundo elemento importante, fundamental, es porque Dios te aceptó y me aceptó en Cristo. No hay rechazo de parte de Dios para su vida ni para mi vida. No lo hay. Usted se podrá rechazar, otros lo podrán rechazar, pero Dios no. El segundo elemento importante es porque no hay rechazo de parte de Dios para tu vida. Porque te ama. Porque su amor no cambia con el tiempo ni con tus acciones. Es inalterable. Y el tercero es porque eres su hijo y Él es tu padre. ¿Qué pasa cuando un niño está aprendiendo a caminar? Se va a caer hartísimo, ¿no? Y el padre no va a venir a exigirle tal por cual, ¿por qué? No, más bien con tanto amor, el padre lo va a levantar cuando se cae y lo va a ayudar a caminar. ¿Sabe por qué? Porque el padre también entiende que la naturaleza que porta su hijo, que el ADN que porta su hijo, en el momento que vaya creciendo, que vaya madurando, fortaleciendo sus huesos, creciendo, va a caminar. Eso está en su genética. Pero esto quiero pasarlo a un paralelo espiritual. De la misma manera, podemos juzgar. Alguien recibe al Señor y al mes ya queremos que esté 100%, ¿sí o no? Y cuando no lo vemos así, lo juzgamos. Pero es un proceso en el caminar. Y cuando nos caemos, ¿qué hace el Padre? Nos ayuda a levantarnos porque sabe que todavía no hemos entendido muchas cosas, que somos niños, pero también utiliza al cuerpo, el cuerpo de Cristo para contenernos, para ayudarnos. Pero ese es su amor. Por lo tanto, si dice ninguna, Dios lo dijo, es ninguna. Así que cuando le venga a su mente eso, identifique de qué parte está viniendo. Si de la mente antigua, sin renovar, o de la mente de Cristo, renovada en la verdad. Por eso es tan importante entender esta verdad. Con esto terminamos y vamos a escuchar una canción. Le pido que abran bien sus ojitos para ver la letra, que es muy alineada a lo que es el amor de Dios y lo que es el querer de la carne. Y aquí el amor nunca deja de ser. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hoy también creo que es el Día de la Amistad, acá, ¿sí? Aquí tienen. No hay amor mayor que alguien ponga su vida por sus amigos. ¿Y cómo usted puede cumplir en este tiempo eso? Muriendo a su yo. Cuando su amigo, su esposo, su esposa están trompetando. Cuando hacen algo que no le agrada, no ponga cara de guanajo. No, en serio, cambie la cancha, cambie la mente. No sea indiferente con su esposo, con su esposa. Muera a sí mismo. Si tiene amigos que le han fallado, muera a su yo. Perdone. Bendígalos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está aquel que puso su vida por los que amaba, por los que ama. Así que, ¿qué es el amor, amados? Lo vamos a ver en esta canción, que es una canción, es un bolero, que seguramente usted lo ha escuchado. Pero cuando Dios permitió que vea la letra, me impactó el contraste entre querer y amar.